Capítulo 37. La señora Palmer se encontraba tan bien al término de una quincena que su madre sintió que ya no era necesario destinarle todo su tiempo a ella, y contentándose con visitarla 1 o 2 veces al día, dio fin a esta etapa para volver a su propio hogar y a sus propias costumbres, encontrando a las señoritas Dashwood muy dispuestas a retomar la parte que habían desempeñado en ellas. Al tercer o cuarto día tras haberse reinstalado en Berkeley Street, la señora Jennings, recién de vuelta de su visita cotidiana a la señora Palmer, entró con un aire de tan apremiante importancia en la sala donde Elinor se encontraba a solas, que ésta se preparó para escuchar algo prodigioso. Y tras haberle dado solo el tiempo necesario para formarse tal idea, comenzó de inmediato a fundamentarla diciendo: «Cielos, mi querida señorita Dashwood, ¿supo la noticia?» «No, señora. ¿De qué se trata?» «¿Algo tan extraño? Pero ya le contaré todo. Cuando llegué donde el señor Palmer, encontré a Charlotte armando todo un alboroto en torno al niño. Estaba segura de que estaba muy enfermo. Lloraba y estaba molesto, y estaba todo cubierto de granitos. Lo examiné entonces de cerca. «Y cielos, querida», le dije, «no es nada, solo un sarpullido». Y la niñera dijo lo mismo. Pero Charlotte no. Ella no estaba satisfecha. Así que enviaron por el señor Donovan. Y por suerte acababa de llegar de Harley Street. Así que fue de inmediato, y apenas vio al niño, dijo lo mismo que nosotras, que no era sino un sarpullido. Y ahí Charlotte se quedó tranquila. Y entonces, justo cuando se iba, me vino a la cabeza. Y no sé cómo se me fue a ocurrir pensar en eso, pero se me vino a la cabeza preguntarle si había alguna noticia. Y entonces él puso esa sonrisa afectada y tonta. Fingió todo aire de gravedad, como si supiera esto y lo otro, hasta que al fin susurró: «Por temor a que algún informe desagradable llegara a las jóvenes bajo su cuidado sobre la indisposición de su cuñada, creo aconsejable decir que, en mi opinión, no hay motivo de alarma. Confío en que la señora Dashwood se recupere perfectamente». «¿Cómo? ¿Está enferma Fanny?» «Es lo mismo que yo dije, querida». «Cielos», le dije, «¿está enferma la señora Dashwood?» Ahí salió todo a la luz. Y en pocas palabras, según lo que me pude dar cuenta, parece ser esto: el señor Edward Ferrars, el mismísimo joven con quien yo solía hacerle a usted bromas. Aunque como han resultado las cosas, ahora estoy terriblemente contenta de que en verdad no hubiera nada de eso. El señor Edward Ferrars, al parecer, ha estado comprometido desde hace más de 1 año con mi prima Lucy. Ahí tiene, querida. Y sin que nadie supiera ni una palabra del asunto, salvo Nancy. ¿Lo habría creído posible? No es en absoluto extraño que se gusten, pero que las cosas avanzaran tanto entre ellos y sin que nadie lo sospechara, eso sí que es extraño. Nunca llegué a verlos juntos, o con toda seguridad lo habría descubierto de inmediato. Bueno, y entonces mantuvieron todo esto muy en secreto por temor a la señora Ferrars. Y ni ella, ni el hermano de usted, ni su cuñada sospecharon nada de todo el asunto. Hasta que esta misma mañana, la pobre Nancy, que como usted sabe, es una criatura muy bien intencionada, pero nada en el terreno de las conspiraciones, lo soltó todo. «Cielos», pensó para sí, «le tienen tanto cariño a Lucy que seguro no se opondrán a ello». Y así vino y se fue donde su cuñada, señorita Dashwood, que estaba sola bordando su tapiz, sin imaginar lo que se le venía encima,
porque acababa de decirle a su hermano, apenas hacía 5 minutos, que pensaba armarle a Edward un casamiento con la hija de algún lord. No me acuerdo cuál. Así que ya puede imaginar el golpe que fue para su vanidad y orgullo. Enseguida le dio un ataque de histeria, con tales gritos que hasta llegaron a oídos de su hermano, que se encontraba en su propio gabinete abajo, pensando en escribir una carta a su mayordomo en el campo. Entonces voló escaleras arriba, y allí ocurrió una escena terrible, porque para entonces ya se le había unido Lucy, sin soñar siquiera lo que estaba pasando. Pobre criatura, la compadezco. Y créame, pienso que se comportaron muy duros con ella. Su cuñada la reprendió hecha una furia, hasta hacerla desmayarse. Nancy, por su parte, cayó de rodillas y lloró amargamente. Y su hermano se paseaba por la habitación diciendo que no sabía qué hacer. La señora Dashwood dijo que las jóvenes no podrían quedarse ni un minuto más en la casa. Y su hermano también tuvo que arrodillarse para convencerla de que las dejara al menos hasta que hubiesen empacado sus ropas. Y entonces, ella tuvo otro ataque de histeria, y él estaba tan asustado que mandó a buscar al señor Donovan, y el señor Donovan encontró la casa toda conmocionada. El carruaje estaba listo en la puerta para llevarse a mis pobres primas, y justo estaban subiéndose cuando él salió. La pobre Lucy, me contó, estaba en tan malas condiciones que apenas podía caminar, y Nancy estaba casi igual de mal. Déjeme decirle que no tengo paciencia con su cuñada, y espero con todo el corazón que se casen, a pesar de su oposición. Dios, ¿cómo se va a poner el pobre señor Edward cuando lo sepa? Que hayan maltratado así a su amada. Porque dicen que la quiere enormemente, con todas sus fuerzas. No me extrañaría que sintiera la mayor de las pasiones. Y el señor Donovan piensa lo mismo. Conversamos mucho con él sobre esto, y lo mejor de todo es que él volvió a Harley Street para estar a mano cuando se lo dijeran a la señora Ferrars, porque enviaron por ella apenas sus primas dejaron la casa, y su cuñada estaba segura de que también ella se iba a poner histérica. Y bien puede ponerse por lo que a mí me importa. No le tengo compasión a ninguno de ellos. Nunca he conocido a gente que haga tanto alboroto por asuntos de dinero y de grandeza. No hay ningún motivo en el mundo por el que el señor Edward y Lucy no deban casarse. Estoy segura de que la señora Ferrars puede permitirse velar muy bien por su hijo. Y aunque Lucy personalmente casi no tiene nada, sabe mejor que nadie cómo sacar el mayor provecho de cualquier cosa. Y yo diría que si la señora Ferrars le asignara aunque fueran 500 libras anuales, podría hacerlas lucir lo mismo que otra persona haría con 800. Cielos. Qué cómodos podrían vivir en una casita como la de ustedes, o un poco más grande, con 2 doncellas y 2 criados. Y creo que yo podría ayudarlos con lo de las doncellas, porque la mía, Betty, tiene una hermana desocupada que les vendría perfectamente. La señora Jennings finalizó su discurso, y como Elinor tuvo tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos, pudo responder y hacer los comentarios que se suponía debía despertar en ella el tema en cuestión. Contenta de saber que no era sospechosa de tener ningún interés particular en él, y que la señora Jennings, como últimamente varias veces le había parecido ser el caso, ya no se le imaginaba encariñada con Edward. Y feliz sobre todo porque no estuviera allí Marianne, se sintió muy capaz de hablar del asunto sin turbarse y dar una opinión imparcial, según creía, sobre la conducta de cada uno de los interesados. No sabía Elinor muy bien cuáles eran en verdad sus propias expectativas al respecto, aunque se esforzó seriamente en alejar de ella la idea de que pudiera terminar de otra forma que con el matrimonio de Edward y Lucy. Sí estaba ansiosa de saber lo que diría y haría la señora Ferrars, aunque no cabían muchas dudas en cuanto a su naturaleza,
y más ansiosa aún de saber cómo se comportaría Edward. Sentía bastante compasión por él, por Lucy muy poca, e incluso le costó algo de trabajo procurar ese poco. Por el resto, ninguna. Como la señora Jennings no cambiaba de tema, muy pronto Elinor advirtió que sería necesario preparar a Marianne para discutirlo. Sin pérdida de tiempo había que desengañarla, ponerla al tanto de la verdad y conseguir que escuchara los comentarios de los demás sin revelar ninguna inquietud por su hermana, y tampoco ningún resentimiento hacia Edward. Penosa era la tarea que debía cumplir Elinor. Iba a tener que destruir lo que en verdad creía ser el principal consuelo de su hermana, dar detalles acerca de Edward que temía lo harían desmerecer para siempre a los ojos de Marianne, y hacer que por el parecido entre sus situaciones, que ante la viva imaginación de ella parecía enorme, debiera revivir una vez más su propia desilusión. Pero ingrata como debía ser la tarea, había que cumplirla, y en consecuencia, Elinor se apresuró a hacerlo. Lejos estaba de desear detenerse demasiado en sus propios sentimientos o demostrar que sufría mucho, a no ser que el dominio sobre sí misma, que había practicado desde el momento en que supo del compromiso de Edward, le indicara que sería útil frente a Marianne. Su relato fue claro y sencillo, y aunque no pudo estar desprovisto de emoción, no fue acompañado ni de agitación violenta ni de arrebatos de dolor. Eso correspondía más a lo oyente, porque Marianne escuchó todo horrorizada y lloró sin parar. Por lo general, Elinor tenía que consolar a los demás cuando ella estaba afligida tanto como ellos lo estaban. Y así confortó a Marianne al ofrecerle la certidumbre de su propia tranquilidad y una vigorosa defensa de Edward frente a todos los cargos, salvo el de la imprudencia. Pero Marianne no dio crédito durante un buen rato a ninguno de los argumentos de Elinor. Edward parecía un segundo Willoughby, y si Elinor admitía, como lo había hecho, que sí lo había amado muy sinceramente, ¿cómo podía sentir menos que ella? En cuanto a Lucy Steele, la consideraba tan absolutamente despreciable, tan completamente incapaz de atraer a ningún hombre sensible, que no la iban a poder convencer primero de creer y después de perdonar que Edward hubiera sentido antes ningún afecto por ella. Ni siquiera admitía que hubiese sido algo natural, y Elinor abandonó sus esfuerzos, dejando que algún día la convenciera de que así eran las cosas lo único que podía llegar a convencerla, un conocimiento más profundo de la humanidad. En su primer intento de comunicación, no había podido ir más allá de establecer el hecho del compromiso y el tiempo que tenía de existencia. Irrumpieron entonces las emociones de Marianne, poniendo fin a todo orden en la descripción de los pormenores. Y durante algunos momentos, todo lo que pudo hacerse fue calmar su aflicción, tranquilizar sus temores y combatir su resentimiento. La primera pregunta que hizo, que abrió el camino a nuevos detalles, fue: ¿y hace cuánto tiempo lo sabes, Elinor? ¿Te ha escrito él? Lo he sabido desde hace 4 meses, cuando Lucy fue por primera vez a Parton Park en noviembre pasado. Me habló en privado de su compromiso. Ante estas palabras, Marianne expresó con sus ojos lo que sus labios no podían formular. Tras un momento de asombrado silencio, exclamó: ¡4 meses! ¿Lo has sabido durante 4 meses? Elinor lo confirmó. ¿Cómo? Mientras cuidabas de mí cuando yo estaba sumida en el dolor, ¿tu corazón cargaba con todo esto? Y yo que te he reprochado ser feliz.
No era conveniente en esos momentos que tú supieras cuán opuesto a eso era mi sentir. 4 meses, volvió a exclamar Marianne. Y tú tan tranquila, tan alegre. ¿En qué te has sostenido? En sentir que estaba cumpliendo mi deber. Mi promesa a Lucy me imponía el secreto. Le debía a ella, entonces, evitar cualquier indicio de la verdad. Y le debía a mi familia y a mis amigos evitarles una preocupación por causa mía, que no estaría en mis manos solucionar. Lo anterior pareció sacudir fuertemente a Marianne. A menudo he querido sacarte a ti y a mamá del engaño, añadió Elinor. Y 1 o 2 veces he intentado hacerlo, pero sin traicionar la confianza que habían depositado en mí, jamás las habría convencido. 4 meses, y todavía lo amas. Sí, pero no lo amaba solo a él. Y mientras me importara tanto el bienestar de otras personas, me alegraba ahorrarles el conocimiento de lo mucho que sufría. Ahora puedo pensar y hablar de todo ello sin gran emoción. No querría que sufrieras por causa mía, porque te aseguro que yo ya no sufro excesivamente. Tengo muchas cosas en que apoyarme. No creo haber causado esta desilusión con ninguna imprudencia mía y la he sobrellevado, en lo que me ha sido posible, sin esparcirla a mi alrededor. Absuelvo a Edward de toda conducta en esencia impropia. Le deseo mucha felicidad y estoy tan segura de que siempre cumplirá con su deber que aunque ahora pueda abrigar algún arrepentimiento, a la larga será feliz. Lucy no carece de juicio y ese es el fundamento sobre el que se puede construir todo lo que es bueno. Y después de todo, Marianne, después de lo fascinante que puede ser la idea de un amor único y permanente, y de todo cuanto pueda ponderarse una felicidad que depende por completo de una persona en especial, las cosas no son así. No es adecuado. No es posible que lo sean. Edward se casará con Lucy. Se casará con una mujer superior en aspecto e inteligencia a la mitad de las personas de su sexo. Y el tiempo y la costumbre le enseñarán a olvidar que alguna vez creyó a alguna otra superior a ella. Si es así como piensas, dijo Marianne, si puede compensarse tan fácilmente la pérdida de lo que es más valioso, tu aplomo y tu dominio sobre sí misma son quizá un poco menos asombrosos. Se acercan más a lo que yo puedo comprender. Te entiendo. Supones que mis sentimientos nunca han sido muy fuertes. Durante 4 meses, Marianne, todo eso me ha pasado en la mente sin haber podido hablar de ello a nadie en el mundo. Sabiendo que cuando lo supieran tú y mi madre serían enormemente desgraciadas. Y aún así, impedida de prepararlas para ello ni en lo más mínimo. Me lo contó. De alguna manera me fue impuesto por la misma persona cuyo más antiguo compromiso destrozó todas mis expectativas. Y me lo contó, así lo pensé, con aire de triunfo. Tuve, por tanto, que vencer las sospechas de esta persona, intentando parecer indiferente allí donde mi interés era más profundo. Y no ha sido solo una vez. Una y otra vez he tenido que escuchar sus esperanzas y alegrías. Me he sabido separada de Edward para siempre, sin saber de ni siquiera una circunstancia que me hiciera desear menos la unión. Nada hay que lo haya hecho menos digno de aprecio, ni nada que asegure que le soy indiferente. He tenido que luchar contra la mala voluntad de su hermana y la insolencia de su madre, y he sufrido los castigos de querer a alguien sin gozar de sus ventajas. Y todo esto ha estado ocurriendo en momentos en que, como también lo sabes, no era el único dolor que me afligía. Si puedes creerme capaz de sentir alguna vez, con toda seguridad, podría suponer que he sufrido ahora.
la tranquila mesura con que actualmente he llegado a tomar lo ocurrido, el consuelo que he estado dispuesta a aceptar, han sido producto de un doloroso esfuerzo. No llegaron por sí mismos. En un comienzo no contaba con ellos para aliviar mi espíritu. No, Marianne. Entonces, si no hubiera estado atada al silencio, quizá nada, ni siquiera lo que le debía a mis amigos más queridos, me habría impedido mostrar abiertamente que era muy desdichada. Marianne estaba completamente consternada. «¡Ay, Elinor!», exclamó. «Me has hecho odiarme para siempre. ¡Qué desalmada he sido contigo! Contigo, que has sido mi único consuelo, que me has acompañado en toda mi miseria, que parecías sufrir únicamente por mí. Así es como te lo agradezco. ¿Es esta la única recompensa que puedo ofrecerte? Porque tu valía me abruma. He estado intentando desconocerla». A esta confesión siguieron las más tiernas caricias. Dado el estado de ánimo en que se encontraba ahora, Elinor no tuvo dificultad alguna por obtener de ella todas las promesas que requería, y a pedido suyo, Marianne se comprometió a no tocar nunca el tema con la más mínima apariencia de amargura, a estar con Lucy sin dejar traslucir el menor incremento en el desagrado que sentía por ella, e incluso, al ver al mismo Edward, si el azar los juntaba, sin disminuir en nada su habitual cordialidad. Todas eran grandes concesiones, pero cuando Marianne sentía que había hecho algún daño, nada que pudiera hacer para repararlo le parecía demasiado. Cumplió a la perfección su promesa de ser discreta. Prestó atención a todo lo que la señora Jennings tenía que decir sobre el tema sin cambiar de color. No discrepó con ella en nada, y 3 veces escuchó decir, «Sí, señora». Su única reacción al escuchar alabar a Lucy fue cambiar de asiento, y cuando la señora Jennings mencionó el cariño de Edward, tan solo se le apretó la garganta. Tantos avances en el heroísmo de su hermana hicieron que Elinor se sintiera capaz de afrontar todo. La mañana siguiente la puso nuevamente a prueba con la visita de su hermano, que llegó con un aspecto muy serio a discutir el terrible asunto y traerle noticias de su esposa. «Habrán escuchado, supongo», les dijo con gran solemnidad, no bien se hubo sentado, «del insólito descubrimiento que ayer tuvo lugar bajo nuestro techo». Todos hicieron gestos de asentimiento. Pareció un momento demasiado atroz para las palabras. «Mi esposa», continuó, «ha sufrido espantosamente. También la señora Ferrars. En suma, ha sido una escena muy difícil y dolorosa. Pero confío en que capearemos la tormenta sin que ninguno de nosotros resulte demasiado abatido. Pobre Fanny. Estuvo con ataques histéricos todo el día de ayer, pero no quisiera alarmarlas demasiado. Donovan dice que no hay nada demasiado importante que temer. Es de buena constitución y capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Lo ha sobrellevado con la entereza de un ángel. Dice que no volverá a pensar bien de nadie. Y no es de extrañar, tras haber sido engañada de esa forma. Recibir tanta ingratitud, tras mostrar tanta bondad y entregar tanta confianza. Fue obedeciendo a la generosidad de su corazón que invitó a esas jóvenes a su casa, simplemente porque pensó que se merecían algunas atenciones, que eran unas muchachas inofensivas y bien educadas, y que serían una compañía agradable. Porque por otra parte, ambos deseábamos enormemente haberte invitado a ti y a Mariana a quedarse con nosotros, mientras la gentil amiga donde se están quedando ahora atendía a su hija. Y ahora verse así recompensados. Con todo el corazón, dice la pobre Fanny con su modo afectuoso. Querría que hubiéramos invitado a tus hermanas en vez de a ellas.
Hizo en ese momento una pausa, esperando los agradecimientos del caso, y habiéndolos obtenido, continuó. Lo que sufrió la pobre señora Ferrars cuando Fanny se lo contó es indescriptible. Mientras ella, con el más sincero afecto, había estado planificando la unión más conveniente para él, ¿cómo suponer que todo el tiempo él había estado comprometido con otra persona? ¿No se le habría pasado por la mente sospechar algo así? Y si hubiera sospechado la existencia de cualquier predisposición de parte de él, no la habría buscado por ese lado. Ahí, se los aseguro, dijo, me habría sentido a salvo. Ha sido una verdadera agonía para ella. Conversamos entre nosotros entonces sobre lo que debía hacerse, y finalmente ella decidió enviar por Edward. Él acudió, pero me es muy triste contarles lo que siguió. Todo lo que la señora Ferrars pudo decir para inducirlo a poner fin al compromiso, reforzado, como pueden suponer, por mis argumentos y los ruegos de Fanny, resultó inútil. El deber, el cariño, todo lo desestimó. Nunca había pensado que Edward fuese tan obstinado, tan insensible. Su madre le explicó los generosos proyectos que tenía para él, en caso de que se casase con la señorita Morton. Le dijo que le traspasaría las propiedades de Norfolk, las cuales, descontando las contribuciones, producen sus buenas 1,000 libras al año. Incluso le ofreció, cuando las cosas se pusieron desesperadas, subirla a 1,200. Y por el contrario, si persistía en esta unión tan desventajosa, le describió las inevitables penurias que acompañarían su matrimonio. Le insistió en que las 2,000 libras de que personalmente dispone serían todo su haber. No lo volvería a ver nunca más, y estaría tan lejos de presentarle la menor ayuda, que si él fuese a asumir cualquier profesión con miras a obtener un mejor ingreso, haría todo lo que estuviera en su poder para impedirle progresar en ella. Ante esto, Marianne, en un arrebato de indignación, golpeó sus manos exclamando: «Dios bendito, ¿cómo es posible?». «Bien puede extrañarte, Marianne», replicó su hermano. «La obstinación capaz de resistir argumentos como esos. Tu exclamación es absolutamente natural». Marianne iba a replicar, pero recordó sus promesas y se abstuvo. Todos estos esfuerzos, sin embargo, continuó él, fueron en vano. Edward dijo muy poco, pero cuando habló, lo hizo de la manera más decidida. Nada podría convencerlo de renunciar a su compromiso. Cumpliría con él, sin importar el costo. «¿Entonces?», exclamó la señora Jennings con brusca sinceridad, incapaz de seguir guardando silencio. «Ha actuado como un hombre honesto. Le ruego que me perdone, señor Dashwood, pero si él hubiera hecho otra cosa, habría pensado que era un truán. En algo me incumbe este asunto, al igual que usted, porque Lucy Steele es prima mía, y creo que no hay mejor muchacha en el mundo, ni otra más merecedora de un buen esposo». John Dashwood no cabía en sí de asombro, pero era tranquilo por naturaleza, poco dado a irritarse, y nunca tenía intenciones de ofender a nadie, en especial a nadie con dinero. Fue así que replicó sin ningún resentimiento: «Por ningún motivo hablaría yo sin respeto de algún familiar suyo, señora. La señorita Lucy Steele es, me atrevería a decir, una joven muy meritoria. Pero en el caso actual, debe saber usted que la unión es imposible. Y haberse comprometido en secreto con un joven entregado al cuidado de su tío, especialmente el hijo de una mujer de tan gran fortuna como la señora Ferrars, quizás es, considerado en conjunto,
un poquito extraordinario. En pocas palabras, no es mi intención desacreditar el comportamiento de nadie a quien usted estime, señora Jennings. Todos le deseamos la mayor felicidad a su prima, y la conducta de la señora Ferrars ha sido en todo momento la que adoptaría cualquier buena madre, y consciente en parecidas circunstancias. Se ha comportado con dignidad y generosidad. Edward ha echado sus propias suertes, y temo que le van a salir mal. Marianne expresó con un suspiro un temor semejante, y a Elinor se le encogió el corazón al pensar en los sentimientos de Edward, mientras desafiaba las amenazas de su madre por una mujer que no podía recompensarlo. «Bien, señor», dijo la señora Jennings. «¿Y cómo terminó todo?» «Lamento decir, señora, que con la más desdichada ruptura. Edward ha perdido para siempre la consideración de su madre. Ayer abandonó su casa, pero ignoro a dónde se ha ido o si está todavía en la ciudad. Porque, por supuesto, nosotros no podemos preguntar nada». «Pobre joven. ¿Y qué va a hacer de él?» «Sí, por cierto, señora. Qué triste es pensarlo. Nacido con la expectativa de tanta riqueza. No puedo imaginar una situación más deplorable. Los intereses de 2,000 libras. ¿Cómo va a vivir una persona con eso? Y cuando además se piensa que de no haber sido por su locura, en 3 meses más habría recibido 2,500 libras anuales. Puesto que la señorita Morton posee 30,000 libras, no puedo imaginar situación más funesta. Todos debemos tenerle lástima, y más aún considerando que ayudarlo está totalmente fuera de nuestro alcance». «Pobre joven», exclamó la señora Jennings. «Les aseguro que de muy buen grado le daría alojamiento y comida en mi casa. Y así se lo diría, si pudiera verlo. No está bien que tenga que costearse todo solo ahora, viviendo en posadas y tabernas». Elinor le agradeció íntimamente por su bondad hacia Edward, aunque no podía evitar sonreír ante la manera en que era expresada. «Si tan solo hubiera hecho por sí mismo», dijo John Dashwood, «lo que sus amigos estaban dispuestos a hacer por él, estaría ahora en la situación que le corresponde y nada le habría faltado. Pero tal como son las cosas, ayudarlo está fuera del alcance de nadie. Y hay algo más que se está preparando en su contra, peor que todo lo anterior. Su madre ha decidido, empujada por un estado de ánimo muy entendible, asignar de inmediato a Robert las mismas propiedades que en las condiciones adecuadas habrían sido de Edward. La dejé esta mañana con su abogado, hablando de este asunto». «Bien», dijo la señora Jennings. «Esa es su venganza. Cada uno lo hace a su manera, pero no creo que yo me vengaría dando independencia económica a un hijo porque el otro me había fastidiado». Marianne se levantó y salió de la habitación. «Puede haber algo más mortificante para el espíritu de un hombre», continuó John, «que ver a su hermano menor dueño de una propiedad que podría haber sido suya. Pobre Edward. Lo compadezco sinceramente». Tras algunos minutos más entregado al mismo tipo de expansiones, terminó su visita, y asegurándoles repetidas veces a sus hermanas que no había ningún peligro grave en la indisposición de Fanny, y que por lo tanto no debían preocuparse por ella, se fue, dejando a las 3 damas con unánime sentimiento sobre los sucesos del momento, al menos en lo que tocaba a la conducta de la señora Ferrars, la de los Dashwood y la de Edward. La indignación de Marianne estalló no bien su hermano dejó la habitación,
y como su vehemencia hacía imposible la discreción de Elinor e innecesaria la de la señora Jennings, las tres se unieron en una muy animada crítica de todo el grupo.